Seguimos como en el estudio del libro de Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a entrar, en la semana pasada vimos la teofanía cerca de Jericó, y vamos a entrar a la toma de Jericó. Pero antes de entrar a la toma de Jericó, pues quiero recapitular algunos de los hechos también de todo esto que hemos visto en Josué, porque recuérdense que después que Jericó cae, ya no vamos a mirar para atrás. Después que Jericó cae, ¿qué es lo que nos espera? El reino y el estado de Israel. Ya este camino, Jericó es la última barrera que separa a Israel de la promesa. Cruzaron el Jordán, que era la barrera espiritual, pero ahora les queda una barrera física, que es Jericó. Y así todos tenemos en la vida, todos tenemos una barrera espiritual que vencer, pero aparte de la barrera espiritual que tenemos que vencer, tenemos una barrera también física que vencer. Por ejemplo, en este retiro que acabamos de tener, tuvimos una batalla espiritual que nadie se le imagina. Ninguno de ustedes se la imagina, porque ¿para qué vamos a contar ese tipo de batalla? Pero mientras más fuerte era la batalla, tú sabes de qué teníamos nosotros la certeza, de que el retiro iba a ser tremendo. Pero nosotros tuvimos que vencer la batalla espiritual, también tuvimos que vencer batalla física. Porque quiero decirle que desde que yo nací hasta el día de hoy, sin quitar los días de la quimioterapia, que eso no se cuenta, pero desde que yo nací hasta el día de hoy, nunca me he sentido peor físicamente que durante el retiro. Pero mal físicamente. Yo casi todo el tiempo en el retiro me lo pasé acostado, y si estaba en el lugar ahí, me lo pasé dormido. Ustedes no se imaginan lo extremadamente... Bueno, creo que pocas veces en mi vida yo me he sentido tan mal quitando la quimioterapia, que fue algo provocado. Pero como tú sabes lo que tenemos una batalla espiritual, pero también tenemos una batalla física. Porque cuando el demonio ve que no puede darte la batalla espiritual, te da la batalla física. Dice, si no lo agarro por un lado, lo agarro por... Gracias a Dios vencimos las dos. Así que sabe que con nosotros no tiene entrada. Porque el que está con nosotros es más fuerte que él. Por eso es que Jericó, Israel vence la batalla espiritual en el desierto con el cruce del Jordán, y ahora va a vencer la batalla espiritual. El Señor le da una serie de instrucciones a Josué. ¿Y qué son estas instrucciones? El propósito de estas instrucciones que vimos que el Señor le da a Josué. Primero que todo, probar y refinar la fe de Josué y de todo Israel. Esas son las primeras instrucciones que le da el Señor a Israel, cuando le da todo esto antes de entrar en la batalla. El Señor quiere no solo probar, sino ¿qué cosa? Refinar a Israel, enseñarle claramente que el Señor es el comandante y el jefe de la batalla. Por eso que da las órdenes de cómo entrar a Jericó, cómo atacar a Jericó. No es idea de Josué. Yo estoy seguro que Josué nunca en la vida se le hubiera ocurrido derrotar a Jericó dando 7 vueltas con el arca, 7 días. Estas son instrucciones. Por eso cuando uno recibe unas instrucciones del Señor, casi uno se da cuenta que es el Señor cuando esas instrucciones no tienen nada que ver con lo que tú piensas. Cuando te dan unas instrucciones que concuerdan siempre con lo que tú piensas, muy sospechosa esa instrucción. Como cuando todo el mundo dice, el Señor me dijo, y qué raro que todo lo que el Señor te dice concuerda con lo que tú quieres. A mí eso me suena muy mal. Generalmente cuando el Señor habla, te dice o te lleva al lugar donde tú ni quieres ir y donde tú no quieres hacer. Así que ya tienen una noción de cómo saber qué es del Señor. Cuando todo lo que te dice el Señor concuerda con lo que tú quieres, eso huele a azufre. Huele eso. Y eso fue, créanme, Josué, que era un guerrero, nunca se le hubiera ocurrido derrotar a Jericó dando vueltas con el arca. Ahí vemos que el Señor prueba la fe, porque Josué e Israel tuvieron que tener fe para dar 7 días, 7 vueltas a la muralla con el arca. Tuvieron que tener mucha fe. No sé si muchos de nosotros los hubiéramos hecho. Si hubiéramos dado 7 vueltas pensando que aquellas murallas indestructibles se iban a caer. Por eso el Señor quiere refinar la fe de Josué y de Israel y formar un pueblo reverente al Señor. Formar un pueblo que aprenda a no confiar tanto en su fuerza como confiar en la voluntad de Dios. Porque cuando confiamos en nuestra fuerza solamente, ahí es cuando vienen los problemas. Cuando pensamos que yo lo puedo resolver absolutamente, como le he dicho anteriormente, sin ninguna alusión a nadie,
cuando a ti se te va a caer un pelo de la cabeza, se te cae. Y por mucho que pujes, el pelo se te cae. Si tú no tienes un control de un pelo de tu cabeza, tú no tienes control de tu vida. Sin mirar a nadie que le falte el pelo ni nada por el estilo. Cualquier alusión a persona viva o media viva es pura coincidencia. Y es la clave para la victoria. La clave para la victoria aquí es muy importante. La clave para la victoria que vamos a ver en Jericó. La clave para la victoria, tenemos que ver que lo más importante, antes que los soldados, ¿quiénes iban? Los sacerdotes. Iban antes que los soldados. Mira tú la importancia que tiene el sacerdote en la vida del creyente. Antes que los guerreros, iban los sacerdotes en esta batalla contra Jericó. Sacerdotes valientes, que frente a las murallas, que podían tirar piedras, que podían tirar pez encendida, iban delante del pueblo de Dios, delante de los 40,000 guerreros. Ahí vemos que la batalla la dirige el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sacerdotes guerreros, que nos dé sacerdotes que quieran ir delante de su pueblo y no escondidos en la parte de atrás. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sacerdotes valientes. Pero claro, para poder dar una batalla al enemigo hay que saber reconocer al enemigo. Y si tú no reconoces al enemigo porque tú no crees que el enemigo existe, la batalla la perdiste. Pero la clave para la victoria era la presencia sacerdotal. Un sacerdote es más importante que los soldados. Como sucede con la vida consagrada. Una monja en un convento de clausura vale más que 1,000 predicadores en la calle. Créanme, las batallas que se damos nosotros en la calle las ganan las consagradas y los consagrados de rodillas. Y eso fue lo que le dijo una santa, no me acuerdo, una monja carmelita que estaba leyendo el otro día en un libro del Padre Amorth, y le dijo a sus hijas carmelitas, le dijo, nosotros estamos aquí no solo para rezar y para adorar a Dios, nosotros estamos aquí para ganar batallas en este monasterio. Ahí es donde se ganan las grandes batallas. Por eso es lo que dice, no sé para qué sirven las monjas de clausura, esa persona está más perdido que el hijo de Limber y no sé qué hace en la iglesia. No tiene la menor idea de lo que es la vida espiritual. Porque de verdad, si no hubiera que hay religiosas y religiosos orando por nosotros aquí, y si no es que hubieran montones de religiosas y religiosos orando por el retiro, esa batalla no se hubiera podido dar. Por el retiro había inclusive religiosas en Madrid que ni nos conocen orando por el retiro. La Madre Blanca con sus hermanos allá en la comunidad de Fiat orando, muchos religiosos y religiosas estaban orando por el retiro. Esa es la clave de la victoria. Es una vez yo lo decía a una de las asistentes de Madre Angélica, una vez que yo estuve en el EWTN, estuve hablando con Madre Angélica, estaba hablando con una de las madres allí, que no sé si ustedes la han oído porque ella es inglesa, y ella es la casa de la oración en la comunión, y cuando hace, por los que no pueden comulgar, que dice, oh Lord, se ve que tienen un acento inglés. Con esa madre yo estaba hablando, y yo le decía a ella, usted no sabe lo importante que ustedes son para nosotros. Y ella me decía, qué bueno que me lo dice, porque a nosotros hay veces que tenemos que oír que la gente nos lo dice. Porque continuamente encerradas aquí, nos parece que lo que estamos haciendo muchas veces no es útil. Y decía, no hermana, sin ustedes, este mismo canal de WTN, que es un milagro, sin ustedes este canal no hubiera podido funcionar. Y ella me contaba una anécdota de la Madre Angélica, porque la Madre Angélica tiene anécdotas para hacer 10 libros. Y ella me contaba que al principio que ellos empezaron ahí, ahora cumplieron 50 años de abrir el monasterio. Cuando ellos empezaron, dice que lo primero cuando empezaron la primera labor apostólica en la clausura fue hacer una imprenta y tirar unos libritos que vendían ahí, y compraron la imprenta con $250 que tenían, la compraron a plazo. Y cuando llegó el primer vencimiento del plazo, una monja fue a ver a Madre Angélica y le dijo, Madre Angélica, no hay dinero para pagar en mi primer plazo. Dice que Madre Angélica dijo, ¿y por qué vienes a pedirme a mí si yo no tengo un centavo? Le dijo, vete al Santísimo y pídeselo a él. Él es el que tiene dinero, yo no. Y dice que la monja se fue al Santísimo y dijo, Señor, aquí no hay dinero, ni la Madre Tina, así que mira a ver. Y el dinero apareció. Y vemos como un canal que comenzó con una cámara que costó $300, hoy en día es el quinto network del mundo, con 7 satélites. ¿Todo eso por qué? No por técnicos ni por ahí el doblar rodillas de esas monjas quien consiguió eso. Y en nuestra vida también eso es lo que nos da la clave de lo importante que es los sacerdotes, y no solo los sacerdotes, también
los consagrados. Los soldados nada más que tenían que rodear la ciudad. Los sacerdotes es los que llevaban el arca, el testimonio del pacto de Dios, y los que tenían que soplar el shofar. Es eso. Lo importante de todo esto también es la importancia de la obediencia. Fíjate, dice, llamado pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven el shofar delante del arca del Señor. Ahí también tenemos que ver la obediencia, ¿tú sabes de quién? De los sacerdotes. Que un laico le dijo, ve delante, ¿qué hicieron ellos? Ahí fueron. Conozco a muchos que hubieran dicho, ¿quién eres tú si tú no eres sacerdote ni qué cargo tú tienes? Como me han dicho a mí unas cuantas veces, ¿qué cargo tú tienes? Digo, bueno, tengo el cargo de hijo de Dios. Y eso es bastante. Hay una anécdota de una hija del rey Luis XIV, creo que se llamaba Luisa, que yo lo he hecho otras veces, que era una princesa muy altanera y su institutriz la reprendió y le dijo, le dijo a la muchacha, a la princesa, ¿tú no sabes con quién tú estás hablando? Con la hija de tu rey. Y la institutriz le dijo, ¿tú no sabes con quién tú estás hablando? Con la hija de tu Dios. Eso es reconocer el rango que tiene uno. Y aquí también vemos la obediencia de los sacerdotes, que un laico que tiene una visión del Señor, ellos obedecen también. O sea, no solo la obediencia de Josué que es laico, es también la obediencia de los sacerdotes. La obediencia. Si podemos ver el plan de Dios a la vista del mundo, era la obediencia a un plan ridículo. A la vista del mundo. Da 7 vueltas con la cajita y toca la trompeta. Muchas veces los planes de Dios parecen ridículos, pero son los planes que efectivos. ¿Cuántas veces tú vas, te das quimioterapia, radiación y viene una viejita y dice, mira, coge este aceitico que mandaron de la tumba de no sé quién y te lo echa y se te quita el cáncer en un día? Como hemos visto tantos milagros que hay en la vida. Pero muchas veces los planes de Dios verdaderamente, y yo diría que mientras más descabellados parecen los planes, más seguros que sean de Dios, porque la lógica de Dios se opone a la lógica del mundo. Tan es así que no hay nada más descabellado que las bienaventuranzas. ¿Se han visto algo más loco que las bienaventuranzas? Si alguien llora, ¿qué dice uno? Ay, pobrecito. ¿Qué es la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Si a ti te calumnian y te difaman, ¿qué dice uno? Pobrecito los están calumniando. ¿Qué dice? Cuando te calumnien y difaman, gózate. Fíjate, no hay nada más descabellado que la bienaventuranza. Una cosa de loco. Sin embargo, es lo que da paz. Por eso esta obediencia de José, que todo lo cumple exactamente lo que le dice el Señor, a pesar que no entiende nada, ni piensa, a lo mejor dentro de sí piensa que está un poco raro eso que le mandaron a hacer. Pero sin embargo dijo, el Señor habló, yo lo hago. Otra parte que vamos a ver, recuérdense de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que esta parte de Jericó en la Biblia no es un manual militar. ¿Se recuerdan? ¿Esto qué cosa no es? Un manual militar. ¿Qué cosa es esto? Una reflexión teológica de un hecho que sucedió. No quiere decir que sea mentira, sucedió, pero Josué no nos está dando a nosotros, dato por dato, un manual de la batalla. Él nos está dando una reflexión, porque ¿qué me sirve a mí saber que las murallas de Jericó cayeron hace 3000 años si yo tengo un problema en este momento? ¿De qué me sirve a mí eso? ¿Cuántas murallas nos han caído en el mundo de ciudades? Cayeron las murallas de Constantinopla. ¿Cuántas murallas no han caído que a mi vida no afecta? O sea, esto no es un manual, un tratado militar. Esto es una reflexión teológica. Así pasa como en Génesis. Génesis no es un manual científico de la creación del hombre. Génesis es una reflexión teológica de por qué la creación buena terminó viendo que un hombre le come la cara a otro mordida. ¿Quiere decir, no existió Génesis? Sí existió, pero no nos lo están dando en forma de historia científica. Nos lo están dando como reflexión teológica. En la Biblia tenemos que tener claro eso, porque si no perdemos la perspectiva de leer la Biblia. Y así sucede cuando vamos a ver en este libro la matanza de los habitantes que el Señor manda exterminar
a todos los habitantes de la ciudad de Jericó. Y uno puede decir, ¿cómo Dios puede mandar exterminar a los habitantes de Jericó? Y hay mucha reflexión teológica ahí. El que se mete en la historia, ¿qué es lo único que saca de aquí? Cómo Dios manda a matar a la gente de la ciudad. Cuando tú entras en la reflexión teológica, tú te das cuenta, primero que nada, ¿Dios quería la muerte de Jericó? No, porque ¿dónde vivía Rahab? En Jericó. ¿Y Rahab y su familia fueron muertos? No, se salvaron. ¿Cuánto tiempo el Señor no le dio a Jericó? Desde que los espías fueron, le dio 7 días dando vueltas para que Jericó reflexionara. ¿Y qué hizo Jericó? Se atrancó más dentro de sus murallas. Recuerden también que Jericó era una ciudad extremadamente depravada. Era el culto central de Baal. ¿Se recuerdan? Era el culto central donde quemaban a los niños recién nacidos en el ídolo de ellos. Era una ciudad profundamente pervertida, donde tenía prostitución sagrada. Era una ciudad tremendamente pervertida. Que si esa ciudad se queda y se junta con Israel, ¿tú crees que Jericó se va a volver santa porque Israel es santo? No, Israel se va a contaminar por culpa de Jericó, porque por algún motivo, como dijo el Santo Padre Pablo VI, el demonio es extremadamente contaminante. Esa es, por eso que el Señor dice a Jericó, esta gente, a Josué en Jericó, esta gente han tenido chance, esta gente lo único que van a hacer es llevarle muerte a ustedes. Hay que ser radicales. Hay que ser radicales. Esa es la enseñanza que nos da Jericó a nosotros. Hay que ser radicales. No hay que matar a nadie, pero hay que ser, a lo mejor hay que matar a alguien espiritualmente. Es decir, esa persona me está a mí llevando por mal camino. Ahora no vayan a decir que estoy llamando al asesinato o a comerse la cabeza a nadie. No hay que matar a nadie, pero esa persona me está estorbando espiritualmente, la tengo que eliminar de mi vida. ¿Ya? Porque esa persona te puede infestar a ti, puede infestar a tu familia de odio, de rencores, de cosas raras. Y empieza, no, con una llamada telefónica, no, mira, porque esto, y porque a fulanito que es primo tuyo, y porque la otra. Y cuando viene a ver, divide la familia. Cuando hay una persona así, solo hay que hacer, como Jericó, eliminado. Lo mismo en un grupo de oración. Cuando alguien empieza con divisiones y con chanchullo, yo inmediatamente aquí le digo, mira, no vengas más. Para mí es un acto de caridad hacia ustedes que están aquí. Porque el mal es extremadamente contaminante. El demonio contamina. Y eso es lo que nos va a llamar esta matanza de Jericó. Y nos quedamos en la toma de Jericó en Josué 6. Josué 6. Y vamos a empezar en capítulo 6. Josué 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo, pasen y den la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno y iban delante de Yahvé, pasando y tocando la trompeta. El arca de la alianza iba detrás de ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia manchaba detrás. Según iban caminando, tocaban la trompeta. Josué había dado esta orden al pueblo: no griten ni dejen oír sus voces, que no salga ni una palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga, griten. Entonces gritarán. Hizo que el arca del Señor diera la vuelta a la ciudad, rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba con ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando el son de la trompeta. Dieron el segundo día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo durante 6 días. El 7º día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad según el mismo rito, 7 veces. Solo que aquel día la vuelta a la ciudad fue 7 vueltas. La 7ª vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo, lancen el alarido porque el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema al Señor con todo lo que haya en ella. Después vemos este pedazo que está aquí, vamos a ir al versículo 20 para poder ver lo que pasa aquí. Dice, el pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de las trompetas, prorrumpió en un gran clamor.
y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad y cada uno por el lugar que tenía enfrente y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema a todo lo que había en la ciudad. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. ¿A qué le suena a ustedes esta parte que hemos leído del capítulo 6? ¿A qué le suena a ustedes? ¿Qué les recuerda a ustedes? A la creación. Día primero, vuelta, segundo día, vuelta, tercer día, vuelta, sexto día, vuelta, 7 días, la trompeta. ¿Recuerden? La palabra 7 y la palabra pacto tienen la misma raíz. Por eso que van 7 sacerdotes llevando el arca con 7 trompetas, se da 7 vueltas. Quiere decir que ahí se refuerza que Dios tiene un pacto con Israel. Y si Dios tiene un pacto con Israel, Dios cumple el pacto con Israel. Y ahí también tú sabes que se prueba la paciencia de Israel. Todos nosotros quisiéramos tocar la trompeta y que el muro se derrumbara al primer trompetazo. No, Israel tuvo que caminar 7 días dando vueltas a la ciudad. Estoy seguro que algunos desesperados en Israel hubieran querido gritar. Porque estoy seguro que la gente de las murallas no estaban callados la boca. Estaban gritándole seguro con obscenidades y diciéndole, sigue dando vueltas, tonto, con ese cajón, a ver si nos vas a derrotar. Y ahí fíjate cómo Israel aprendió por el desierto la obediencia y a cerrar la boca y a tener paciencia. 3 cosas que aprendió Israel. Primero, obediencia. Hoy en día la obediencia está en crisis a todos los niveles. En la familia, en la escuela, en la nación, en la iglesia. ¿Y quién es el padre de la desobediencia? Ustedes saben quién es el padre de la desobediencia. Campea por su respeto. Obediencia, obediencia, obediencia. Después también, ¿qué cosa? Paciencia. Hoy en día queremos las cosas ya. Y hay un gran, entre las frases que tienen los americanos, hay una gran frase, easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Hoy en día queremos las cosas fáciles y tan fáciles como vienen, tan fáciles se van. Gente que se hace millonario fácilmente hoy y el año que viene están tan pobre como al principio, porque tan fácil como le vino, tan fácil como se le fue. Inclusive en la iglesia queremos, y eso es una de las cosas que decía el Padre Teo, y que es cierto que yo he leído con los otros, con el Padre Amor, el exorcista de Roma, hay exorcismos que duran 6, 7 años. Y hoy en día queremos decir, en el nombre de Jesús vete y que el demonio salga corriendo. Hay veces que sucede, pero hay muchas veces en el mundo espiritual hay que tener paciencia. Si estás metido 20 o 30 años jugando con el demonio, ¿cómo tú quieres que se te vaya en un día? Eso va a ser una batalla, tal como se te metió, entró fácil, pero para sacarlo no va a ser fácil. Paciencia. Hoy en día los cristianos no tenemos paciencia. Yo estaba viendo el otro día ese programa que es antiquísimo, no porque lo vi cuando lo hicieron, sino porque yo estaba en Cuba, sino que lo vi ahora. Sí, porque después ponen como el tonto que me escribió que yo tenía 20 años cuando el Concilio Vaticano. Por eso fue que puse la foto en Facebook haciendo ejercicio en el gimnasio. Para las malas lenguas que estaban diciendo que yo tenía 20 años cuando el Concilio Ecuménico. No, estaba viendo qué pasa en USA. A mí me encanta ver el programa, yo lo veo, lo veo 20 y 30 veces mismo. Y estaba en ese diálogo que tienen Violeta y, ¿cómo se llama la muchachita? No me acuerdo ahora. Y Carmencita. Y Carmencita, Violeta estaba diciendo a Carmencita que hiciera brujería. Y Carmencita decía que ellos eran católicos. Y el argumento de Violeta fue, hija, es que los santos católicos se demoran mucho en dar las cosas, que la brujería es más fácil. Aunque crean que no, solamente es la que tenemos muchos de nosotros. Las cosas de Dios se demoran demasiado. Vamos a buscar en otro lado que es más fácil. Y lo buscan en otro lado y te lo dan más fácil. Pero también se te va más fácil. Y cuando se va, te deja 10 demonios metidos en la casa. Y más nunca vuelves a tener paz. Porque el demonio da, pero cobra muy caro. Tenemos que tener paciencia. ¿Y qué cosa le quiere paciencia? Ponlo al revés, paciencia. La ciencia de la paz. La paciencia es el saber guardar la paz. Eso es la paciencia. Por eso hoy en día no hay paciencia porque no hay paz.
Queremos las cosas ya, y ya. Y sobre todo aquí también Israel aprendió, aparte de tener paciencia, de tener obediencia, Israel entendió a callarse la boca. Mejor ni toco ese tema. Ya yo tiré la toalla, de verdad que ya yo me di por vencido. Y ustedes no van a aprender nunca en la vida a callarse la boca. No sea que el Señor haga el milagro en ustedes como lo hizo en mí. De verdad, ya yo me di cuenta que es algo que no puede darse por imposición, porque es que a ustedes no le nace callarse. El Señor le tiene que dar ese don. Ya yo me di cuenta de eso, por eso ya me di por vencido. El don del silencio no se impone. Ya yo me di cuenta que es un regalo que hace Dios. Así que si ustedes no pueden dejar de mover la lengua, es que ustedes no tienen ese regalo de Dios todavía. Es que tanta bulla que tienen en la cabeza es la misma bulla que sacan para afuera con la lengua. Porque para hacer silencio exterior hay que tener silencio interior. Y si lo que hay en tu cabeza es una batidora de esa, de una licuadora, tú no puedes guardar silencio en ningún momento. Yo antes me esforzaba en el retiro de silencio hasta que me di cuenta, no es que ellos no quieran hacer silencio, es que ellos no pueden hacer silencio. ¿Tú sabes qué hay que pedir? Señor, regálale el don del silencio. Acalla su mente, acalla el tornado ese que tienen en la cabeza y para que aprendan a hacer silencio. Eso es yo me di cuenta que es un don de Dios. Por eso ya ni me preocupo. Estaban todos ustedes con la algarabía en la capilla. Alguien me decía, calla. Yo dije, no voy a callar. Porque se van a callar por orden. Eso no nace por una orden impuesta, sino que tiene que nacer. Yo no quiero hablar. Yo quiero enfrentarme con Dios en silencio. Eso es un don de Dios, del cual muchos tienen necesidad de pedirlo. El don del silencio. Israel aprendió 7 días haciendo ¿qué cosa? Silencio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor le dijo, grita. Israel aprendió en el silencio del desierto a hacer silencio. Hoy estamos acostumbrados a oírnos unos a otros. Y mientras nos estamos oyendo unos a otros, no podemos oír a Dios. Al retiro ustedes van a oírse unos a otros, lo mismo que se dicen todos los martes aquí. Y en ese oírse unos a otros, impiden oír lo que Dios les quiere decir. Por eso cuando yo voy a retiro me dirán pesado o lo que sea, pero yo salgo de la charla y me voy a mi cuarto. Yo no voy a retiro para estar hablando con nadie. Entonces, para evitar ser grosero, me aíslo de paso, veo los grupos bajo las matas, y digo, Señor, dale el don del silencio. Yo no voy a dejar que eso me quite la paz. Pero Israel lo aprendió. Y después se acuerdan 7. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? Pacto. Israel tenía la confianza de que y Dios le recuerda a Israel continuamente, yo tengo con ustedes un pacto. Por ejemplo, el número 7 no dice nada, pero el sonido 7 a los judíos les recordaba pacto. Yo tengo un pacto. Y si yo tengo con ustedes un pacto, confíen en qué? En ese pacto. Dios tiene un pacto con nosotros a través de Cristo. Lo que pasa es que no confiamos en ese pacto. Y cuando Israel, el último día que está todo el mundo recostado en la muralla diciendo, y vienen con la dichosa cajita otra vez a dar la huerta, y Josué dijo, griten. ¿Usted sabe lo que ya le dije la semana pasada? ¿Usted sabe qué gritaron? Aleluya. Fue lo que gritaron. Y aquel grito de 1 millón y pico de personas que gritaron aleluya, la muralla se cayeron. Y no para afuera, para adentro. Porque si hubiera sido un terremoto, se hubieran caído para afuera. Se cayeron para adentro. Ya están los estudiosos que si la vibración de 1 millón de personas gritando aleluya y el sonar de los chofares derrumbaron la muralla. Y yo digo, bueno, que se paren al lado de una muralla y se pongan a gritar y tocar un chofar a ver si se cae cualquier edificio. Eso es tan sencillo como eso. Y aunque se haya caído por la vibración, ni Josué, ni ninguno de los israelitas hace 3000 años hubiera sabido eso. No lo hubiera sabido. Porque fíjense, hay una cosa así interesante, no tiene que ver con esto, pero ahora me acordé. Cuando estuvimos en Éfeso, yo tengo una foto con Marta María en Éfeso caminando, el anfiteatro de Éfeso, que está muy bien conservado, que tiene 2000 y pico de años, caben 40.000 personas sentados en el anfiteatro. Y ha estado ahí 3000 y pico de años. Ha aguantado montones de terremotos. Inclusive un terremoto que derrumbó Éfeso no acabó con el anfiteatro. Y ahí dan conciertos.
y dan conciertos. Y ustedes pueden creer que un grupo de rock, no me acuerdo si fue Nirvana, no sé qué grupo de rock, dio un concierto ahí y las piedras se salieron de su lugar. La vibración de los sonidos, y prohibieron dar los conciertos en el anfiteatro, los que el terremoto no hizo. Dime tú, si esas vibraciones no tienen que hacer daño, si a las piedras las movió del lugar, ¿qué daño podrán hacer a un ser? Y eso está ahí en Éfeso, eso no es invento mío. Si van ahí le van a hacer la historia de lo que pasó en él. Que ahí también fue la aparición de Sor Caridad en Jerusalén. Eso es una historia de las loqueras que pasan aquí. Viene Roxana y me trae una foto y me dice, mira, hay una mano en el cielo así, en el grupo de nosotros en Jerusalén. Y miro la foto y digo, ¿verdad que sí que hay una mano en el cielo? Así, ahí para nosotros. Digo, yo no soy muy dado a esos milagros. Digo, evidentemente la mano está ahí. Pero una primera, veo Marta María, Rosana, digo, ¿qué hace Sor Caridad en Jerusalén? Sor Caridad es una monja de San Juan Bosco. Es que la foto se había montado encima de otra foto y Sor Caridad, que no estaba ahí, apareció en el medio de la foto entre nosotros y la mano de alguien estaba puesta arriba de nosotros. Por eso hay que tener un poco de cuidado. Menos mal que yo me di cuenta y dije, pero si Sor Caridad no fue a Belén, si está en San Juan Bosco. Así que Sor Caridad apareció en el medio del Monte Sión, lo menos que ella se imaginaba, milagrosamente. Si yo no me doy cuenta de eso, digo, mira la mano de Dios arriba del grupo de... Por eso yo soy un poco cuidadoso con aunque sí creo que pasan. Pues esta palabra, aleluya, fue lo que derrumbó. Y es la primera vez que esta palabra se pronuncia en el mundo. ¿Qué es lo que quiere decir aleluya? Aleluya. Quiere decir, alaben ustedes, alaben a Yahvé. Alabad a Yahvé. Es lo que quiere decir, dice la Enciclopedia Católica, es una especie de aclamación y una forma de ovación que los simples gramáticos no pueden explicar satisfactoriamente. La palabra alabanza, grito de júbilo, el grito de júbilo es lo que quiere decir, no se puede explicar, sino es un grito de alabanza que primeramente pasó a Israel a hacer grito de guerra. Aleluya era un grito de guerra. Y la palabra aleluya está totalmente ligada a la palabra alabanza. Alabad a Yahvé. Y dice la palabra, que es como se dice aleluya, alabanza, en hebreo es teruá. Teruá, como se dice alabanza. Y dice el diccionario de Strong que lo más cerca que hay de la palabra teruá es romper el tímpano con un gran ruido. Eso es lo que quiere decir alabanza. O sea que la alabanza no puede ser silenciosa. La alabanza es ruidosa, en contraposición con la adoración, que es silenciosa. Por eso, acuérdense que la palabra alabar quiere decir en hebreo romper el tímpano con un gran grito, Eso es lo que quiere decir la palabra aleluya. Y eso es lo que grita por primera vez. Después, cuando el arca se pone fija en el templo de Jerusalén, la palabra aleluya pasó de ser un grito de guerra a ser un grito de alabanza, como ha sido hasta el día de hoy. Culturalmente pasó a ser pero originalmente era un grito de guerra. A partir de aquí, cuando ellos gritaron aleluya y se derrumbó las murallas de Jericó, Israel, cada vez que el arca entraba a una batalla, cuando Israel estaba en forma de batalla, antes de empezar la batalla, siempre el arca entraba con los sacerdotes y se ponía adelante. Cuando Israel veía que en una batalla el arca venía adelante, gritaban estruendosamente aleluya. Quería decir, si el arca entró en la batalla la ganamos. Está ganada. El pacto de Dios estaba entre ellos. Por eso es que es muy importante por lo menos saber nosotros cuál es el significado de lo que decimos. Vemos que aleluya, que no tienen sí una significación en el diccionario, hoy en día es una voz de alabanza, y eso podemos ver porque muchas veces la alabanza surge de cuando se gana una batalla. No hay alabanza más buena que cuando tú ganaste una batalla. Entonces tú alabas a Dios por la batalla que ganaste. Y por eso que la alabanza no puede ser, no, aleluya, yo te alabo. No, la alabanza es ruidosa. Es romper el tímpano con un gran ruido. Eso fue lo que... Yo creo que a lo mejor nuestras murallas no se caen más porque alabamos poco. La gente le da miedo a alabar. Y el padre Teo lo decía en el retiro, con la noche que pedimos don de lengua y todo eso.
Lo dijo claro, hay personas que no usan el don de lengua, yo puedo decir que no usan la alabanza porque tienen, no son miedo, tienen pena. Que el que está al lado lo oiga. Todavía no has crecido. Pero si vas a un juego de fútbol o el juego de los Marlins, no te da pena gritar lo que sea y que está al lado tuyo que lo oiga. Pero cuando es alabar a Dios, tenemos pena, abrir nuestra boca. Y yo creo que no se caen más murallas porque no alabamos. Las murallas se cayeron antes que alabaran. ¿Cuándo se cayeron las murallas? Cuando alabaron. Israel, para pensar que las murallas se iban a caer porque ellos alababan, tenían que tener mucha fe. Tenemos nosotros fe para alabar a Dios antes que nuestras murallas se caigan. O nosotros esperamos que se caigan y después alabamos a Dios. Estamos al revés que Israel. Israel alabó a Dios antes que las murallas se cayeran. Y la alabanza hizo que las murallas se cayeran. Nosotros esperamos que las murallas se caigan y por eso nuestras murallas no se caen. Pero esto lo dice San Pablo. Cuando la cosa se ponga fea, empieza a alabar a Dios dándole las gracias por el milagro que ya viene. Y mientras la cosa se ponga peor, alaba más a Dios todavía porque el milagro está por llegar. Ahora, si tú dejas de alabar a Dios para darte a la queja, nunca las murallas se... Si Israel se pone a quejarse, ¿qué murallas más grandes? ¿Cuántos guerreros tienen agua, tienen trigo? Nunca Jericó se hubiera caído. En nuestra vida muchas cosas nos suceden porque nos quedamos lamentándonos y no alabamos. Es difícil alabar en el medio de un problema que no se ha solucionado. Lo sé por experiencia. Pero también les digo, de que funciona, funciona. De que funciona, funciona. Hace muchos años el diablo me estaba dando una guerra tremenda. Y yo cogí una noche, yo vivía cuando eso en Arbor Lake, ahí en Fontainebleau, eso era el non plus ultra de... Ahorita sacan cuenta, ¿en qué año fue eso? Eso era el non plus ultra de lo que estaba de moda, era Arbor Lake ahí en Fontainebleau. Yo vivía ahí. Y yo tenía unos problemas, ¿sabes lo que dice? Yo creo que ya más le dijo que orara por mí esa noche a Rubén. Yo cogí, abrí toda la casa, encendí todas las luces y le dije al diablo, voy a estar alabando a Dios y dando gritos hasta que esto se arregle. Y me puse como un loco la noche entera cantando por toda la casa y alabando a Dios. Y el problema se acabó. El problema se acabó. Pero yo dije, no, esto está tan malo, hay que empezar a alabar a Dios, aunque yo no veo por ningún lado. Y le dije, y cada vez que la cosa se ponga mala, voy a empezar a alabar a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo le tiene terror a que tú alabes a Dios. El diablo lo que quiere es que tú vivas de queja en queja. Y esto, ¿por qué me pasa a mí? Hubiera sido mejor que así, porque aquello otro, y que pobre yo, y que todas las cosas me pasan a mí, que pobrecito yo, y que mira fulanita que no es católica y es santera y las cosas le van bien, y yo que voy a los martes a las clases, todo me pasa a mí. Esa es la alabanza que al diablo le gusta. Y si usted ahí, el diablo dice, la cosa está buena, me está alabando. Ahora el diablo no soporta la alabanza a Dios y con tal que te calle, te deja tranquilo. Yo le dije, ¿cuántas veces? Y acordándome de eso, voy a tener que empezar a alabar a Dios otra vez. Porque ya tengo que abrir la casa y empezar de nuevo a alabar a Dios toda una noche. Y decirle, mientras esto no se arregle, alabanza por todos lados. Como si estuviera loco, panderetazo limpio la noche entera. Él no soporta, el diablo no soporta que tú, y con tal de que tú dejes de alabar, te deja tranquilo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso fue lo que derrumbó las murallas de Jericó. La semana que viene seguimos con esto, la clave que aprendió Israel, ¿cuál es la clave de la obediencia? Vamos a ver la semana que viene con esta caída de los muros de Jericó. Les quería aclarar, porque yo le voy a decir todas las porquerías que se ha vuelto la prensa mediática, porque ni merece la pena hablar ya de las porquerías de la prensa. Pero a mí me maravilla este problema que ha surgido con este asistente del Papa que robó los documentos. Sale en Yahoo, en la prensa, escándalo en el Vaticano. ¿Qué sucedió? Un empleado del Vaticano robó documentos del Estado, no de la Iglesia, del Estado del Vaticano. ¿Y cómo es el titular? Escándalo en el Vaticano. Hace unos meses atrás, otra persona robó documentos del despacho de Barack Obama. ¿Y cuál fue la noticia?
qué sinvergüenza alguien roba documentos privados de Estados Unidos. ¿Ven la diferencia del trato? Nadie puso escándalo en la Casa Blanca. Ah, pero escándalo. No, ningún escándalo. Un empleado, un asistente del Papa, laico, que empezó en el Vaticano limpiando el piso y fue ascendiendo de puesto por sus méritos. No se sabe por qué motivo, porque todo el mundo tiene una alta estima de este señor. Un hombre muy respetado, muy querido, pues nadie ha hablado más de ese hombre. La gente tiene la boca abierta. Ustedes muchas veces lo han visto porque es el que cuando algún visitante extranjero, algún presidente visita al Papa, es el que le entrega los rosarios a las personas, un laico. Esa persona sacó documentos, no de la iglesia, del Estado del Vaticano. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la iglesia y una cosa es el Estado del Vaticano, que es como cualquier otro Estado. Sacó documentos y se los dio a la prensa. Están investigando ahora cómo hizo eso. Dice que el Papa estaba muy adolorido porque es una persona a quien el Papa confiaba muchísimo en. Yo imagino el dolor del Papa. Una persona a quien ha puesto toda su confianza, que saque, no se sabe con qué motivo, si con el motivo de hacer daño, si con el motivo de coger más dinero. Eso fue sencillamente el escándalo en el Vaticano. Eso no es un escándalo, eso ha pasado muchísimo. El escándalo no es del Vaticano, el escándalo es de la persona que rompió la confianza que en él habían depositado. Y otra cosa que sale hoy, renuncia el director del Banco del Vaticano. No hay tal Banco del Vaticano, no existe un Banco del Vaticano. No quiere decir que yo tenga una chequera que dice Vatican Bank y yo pago la renta de $500 de la chequera que me dio, o que yo saco el Banco del Vaticano me da un loan para abrir una botánica aquí en la esquina. No existe banco, el Vaticano no tiene banco con el concepto que nosotros tenemos de banco. ¿Qué es lo que tiene el Vaticano? El Vaticano tiene una institución que se llama Obras Pontificias, creo que se llama, que ¿qué es lo que hace? Que presta dinero no a la gente, a las misiones, a las diócesis que tienen problemas monetarios. El Vaticano, del dinero que recoge, le hace préstamo a esas instituciones de la misma iglesia. No es que cualquiera va y abre una cuenta o va a la ATM del Vaticano a sacar dinero. No es un banco como los bancos. Cuando dicen el Banco del Vaticano, todo el mundo piensa que es un banco que el Vaticano lo maneja. No hay Banco del Vaticano. Es la obra de las misiones, donde la iglesia, del dinero que recoge, de las inversiones que tiene, porque la iglesia tiene inversiones, porque si la iglesia va a vivir del dólar que damos nosotros, ya se hubiera acabado la iglesia hace muchos años. De las inversiones que tiene la iglesia presta dinero a las diócesis, a las misiones, a las instituciones que tienen necesidad. Eso es lo que es el Banco Vaticano, que la gente no sabe eso, ni la prensa aclara eso. Eso es lo que tiene el Vaticano. No hay ningún banco del Vaticano, es una cosa interna de la misma iglesia. Aclarados esos dos conceptos. ¿Está aclarado? ¿Está claro? Porque la prensa no da una verdad, la prensa da medias verdades y deja a la gente súper confundida.